Bueno, el dato importante de hoy, que a sombra de lo que es la principal cuestión política que hoy atraviesa nuestro país, que es el paro, te estuve siguiendo muy de cerca. Qué difícil es establecer decir, por ejemplo, el paro fue un éxito. Sí, muy difícil. ¿En qué términos lo puedes decir? Bueno, que hubo mucha actividad, es un parámetro, lo es. No obstante, es muy particular si la gente se siente conforme con que haya una protesta porque la está pasando mal, o cree que el paro en realidad no viene a solucionar nada sino empeorar todo. Es muy, muy particular. 500 millones de pesos dice el gobierno que se perdieron en la jornada de hoy, que por un lado dice fue un fracaso el paro, pero por otro te dice mirá la cantidad de dinero que perdimos por el paro. Yo creo que no fue un fracaso en los términos de que los plantea la CGT, pero sí hay un debate en torno a esto, lo decíamos, no sabemos por qué la CGT siempre anda con vueltas para decir que le es mucho más fácil hacer un paro para un gobierno que es no peronista, pero bueno, es parte del debate de siempre histórico. La cuestión es que hay una situación muy complicada que atraviesa a los argentinos. Ayer hablábamos con el presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Sí. Es muy particular, porque la mentalidad del industrial, del ingeniero, es todo muy de datos, muy concreto, muy palmario, una mente de ingeniero, digamos. Sí. Y él nos dice, mirá, la verdad que la estamos pasando horrible, pésimo. Bueno, ¿y cómo lo ven a futuro? Posibles despidos, cómo se sale de esto. Y él nos dice, lo que tenemos es confianza, esperanza, que no es lo mismo. Una cosa es confianza, otra cosa es esperanza, pero son parecidos. Es decir, ellos mismos están atados a un sentimiento, como decía aquella canción que usted tanto escuchaba de Miguel Mateos. Y vos sabés que el otro día escuchaba a un industrial que lo decía, que le hacían más o menos esta pregunta. Dice, ¿tenés esperanza que esto va a mejorar? ¿O crees realmente que...? Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Y él dijo, yo tengo la esperanza que realmente esto mejore, pero por mi experiencia me da la sensación de que esta no es la fórmula que nos pueda sacar adelante. Bueno, el dato es que cómo hay tanta esperanza en un país que la está pasando tan mal. Y bueno, la explicación es que se ha hecho todo tan mal que de los últimos 4 gobiernos todos devolvieron el poder o terminaron su periodo con un doble de inflación del que lo recibieron, aumentaron la desocupación, aumentaron la situación complicada de los sectores vulnerables, entre otras cuestiones. Bueno, ahí estamos los argentinos, viendo cómo se puede salir de esto. Algunos dicen si se sigue enfriando la economía, si no salimos del cepo, esto realmente se va a poner muy mal. Otros te dicen si salimos del cepo ahora va a ser muy complicado porque tenemos reservas, tenemos esto, pero todavía los números no dan. En esos avatares se juega la vida de tantos argentinos que están viendo cómo pasa la historia. Mientras tanto, empezábamos la semana, parece lejano, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dijimos que se empezaba a tratar en el Senado en comisión la ley bases? Bueno, sí. Comenzó. Es que lo dijimos también, es tan dinámico todo que nos parece que hubiese ocurrido hace mucho tiempo y no, ha sido recientemente, pero así es Argentina últimamente. Contábamos en aquella jornada, que fue el lunes a la tarde, sí, cuál era el cronograma que tenía el gobierno nacional para llegar tranquilo al sábado 25 de mayo, Pacto de Mayo en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. ¿Y qué pasó en el camino? Bueno, en el camino podemos decir que ya el Senado le acaba de entregar una desilusión al gobierno de Javier Milei. Porque lo que había comenzado más o menos bien, generando altas expectativas de que pudiera tener una salida positiva, que de hecho la puede tener, dadas esas condiciones, perdón, pero lo cierto es que ya no en los tiempos que se habían propuesto inicialmente. Hoy se cayó para su aprobación en la comisión la ley de bases. Quedó para la semana que viene. Se posterga, con lo cual es una desilusión para los representantes del gobierno que creían que ya hoy iban a tener el dictamen o a lo mejor mañana, forzando un poquito al trabajo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque no cierran los números, porque no cierra el debate, porque el oficialismo no puede imponer nada, tiene que discutir todo. Y en esa discusión hay cuestiones que o son difíciles de explicar, usted me dirá que es más grave, o son difíciles de explicar, o no tienen idea de lo que se está debatiendo. Me parece que esto último tiene mucho peso. ¿A usted le parece? A mí me parece que sí. ¿Le parece? ¿Está seguro? Sí. Bueno, mire lo que pasó hoy con Lustó. Hoy no fue el kirchnerismo, fue el radicalismo
que tuvo una posición, la verdad, es muy interesante. Yo digo, te puede gustar o no Lustó, puedes estar de acuerdo o no, le puedes votar o no, pero nadie puede restarle ni un poquito de capacidad ni de responsabilidad en cuanto a discutir temas que están preparados. Escuchá lo que ocurrió, con un artículo que parece que lo redactaron para que no lo entienda nadie, pero tiene una clave enorme para la economía de los argentinos, para esta ley que ya lo sabemos, va a durar 30 años, Jorge. Durante 30 años nos vamos a tener que regir por esta ley, si es que el año que viene no pierde Milei y cambia el contenido de la Cámara. Bueno, pensemos que es a 30 años. Bien. Pensemos a largo plazo. Así es. Fíjate lo que ocurrió. A ver. Entre Martín Lustó objetando un artículo, explicando de qué se trataba y preguntándole esto al eventual presidente de la comisión. Escuchá. ¿Y esto refuerza lo que yo dije? Los vehículos adheridos al RIGI, incluyendo aquellos cuyos proyectos sean calificados como de exportación estratégica a largo plazo, no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los BPU sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda. Voy a traducir qué quiere decir esto. Recuerden que estamos regulando para 30 años. Si en algún lugar de la Argentina mañana uno de los insumos, no importa, agua, energía, el que quieran, uno de los insumos que usa un BPU pasa a ser clave y es escaso, tiene prioridad el BPU por sobre la gente. ¿Sí? Entonces, eso no pueden existir con esta ley. Entonces, yo no sé si los gobernadores saben que con el RIGI están firmando estas cosas. Yo quería que me confirmaran esto. Ah, bueno, es que el 191 no lo había leído, lo estaba leyendo mientras lo explicaba, por eso no tengo respuesta. No tengo respuesta, no lo había leído. Es difícil de sostener una herramienta que el gobierno dice que es muy necesaria para hacer la transformación que necesita el país y que quien opere en ese momento de presidente de la comisión te diga, la verdad no tengo idea de lo que me está hablando, no leí ese artículo, lo estoy leyendo ahora que usted nos dice. Con la gravedad que tiene ese artículo. Sí. Porque lo explicó Lustó, no porque hayamos entendido la letra, porque no la entenderíamos jamás, ¿no? No, para nada. Pero uno se pregunta, fíjate vos, el otro día estábamos hablando de un error de tipeo. Ahora nos encontramos con esto, bueno, y tantas cosas más que por allí ocurren, ¿no? En el Congreso de la Nación, y uno dice, a ver, esta gente está en ese lugar porque está representando a un sector del pueblo o al pueblo argentino. ¿Y qué está haciendo realmente? ¿Y cómo lo está haciendo? Por sobre todas las cosas, ¿cómo lo está haciendo? Además, uno entiende también que no están solos, sino que se pregunta, bueno, teóricamente a su alrededor, cada uno de los diputados, de los senadores, tienen asesores y demás, pero después nos encontramos con cosas como esta que dicen, no lo había leído. Y probablemente, no sea el único, sino varios, los que tal vez están exactamente en la misma condición. Sí, además, como es un tema tan candente, tan importante, que está definitivamente instalado en la calle, sí. La gente debate este tema, si está de acuerdo conmigo, si no lo puedes decir, pero a veces sí, decimos que la gente no le interesa esto, no le interesa la chiquita de cada día, pero la verdad que este tema está muy instalado en la calle. Bueno, el caso de colectivero que le gritaba a De Loredo, sí. Sabiendo la última, hace un minutito nomás que acaba de ocurrir. Eso es un dato de la realidad. Bueno, lo cierto es que entre el radicalismo que objetó, entre el kirchnerismo que no fue, y atención con este dato, partidos provinciales, fundamentalmente los de la Patagonia, que no dieron el aval para que se siguiera tratando el tema, se cayó el tratamiento del dictamen para esta semana. Es un paso atrás del gobierno nacional. ¿Qué puede pasar la semana que viene? Bueno, habrá que ver cuándo se ponen de acuerdo para volver a sesionar. Para colmo, el miércoles ya estaba acordado que no iban a sesionar las comisiones porque va a estar el ministro de Economía de la Nación en el Senado. Así que habrá que ver cómo se van dando los tiempos para este debate. Y volviendo a lo que vos planteabas, sí. Es una herramienta clave, fundamental, de quiebre en la cultura económica y política de la Argentina. Y entonces vos te vas a jugar por alguien que te dice, mira, la verdad no leí lo que me estás preguntando. Es difícil de comprender. ¿Qué papel están llevando adelante los senadores que representan a las provincias? Por ejemplo, el caso de Córdoba. Siempre es muy interesante ver dónde se para Luis Juez. Luis Juez que tiene un problemón en su provincia de Córdoba, porque muchos militantes de su partido
están empezando a tener un perfil crítico hacia la gestión de Javier Milei. En Río Cuarto hay elecciones, allí por supuesto el partido de Luis Juez tiene una preponderancia, hubo una especie de escape del partido de algunas personas importantes. Esto no ocurrió, lo pudo contener Luis Juez, que es muy hábil para todo esto, pero atención, tiene muchos problemas Luis Juez en su armado provincial. Además, cuando terminó esta sesión en la cual se cayó el tratamiento del dictamen, esto decía Luis Juez, siempre muy duro. Paquete fiscal, con la sorpresa de que no vinieron los senadores Unidos por la Patria. ¿Cuál es la lectura política de esto? Y bueno, pues están bien representados. El senador Lustó está actuando con un nivel de representación de frente de todo que por ahí asusta. Pero bueno, cada uno se hará cargo de su propia conducta o de su propia inconducta. Bueno, ahí está entonces Luis Juez, siendo muy crítico del radicalismo, ocupando un lugar en este espacio del oficialismo, que él lo tiene como un voto cantado, obviamente, para suscribir todo lo que proponga Javier Milei por estas horas. Sorprende, ¿no? Me parece que también, por decir, los diputados, senadores, deberían ver un poco más qué están haciendo cada uno de ellos, más que estar mirando al vecino, ¿no? Sí. Están más preocupados en lo que hace el otro o en salir a responderle que otra cosa. Y respecto a lo que decías del Senado de la Nación, la semana que viene hay otra cuestión. Victoria Villarruel estaría quedándose a cargo del Ejecutivo si es que el presidente Javier Milei viaja al exterior tal cual está previsto. Tendría un viaje hacia Europa, pero bueno, esto haría que Villarruel entonces se quede a cargo del Ejecutivo y también podría provocar alguna demora en el tratamiento de estos temas que hoy están en el Senado de la Nación. Entonces, repasando, se cayó el tratamiento del dictamen, pero además, otro dato muy importante es que se empezó a notar que papel opositor van a jugar algunos referentes que estaban en duda para ver para qué lado iba a caer la moneda. Y el tercer dato que no debemos perder de vista es que los cuestionamientos no fueron formales, fueron muy de fondo y eso no es una buena noticia para el proyecto.